Capítulo 49. Consecuencias 1. Han pasado un par de días desde la fiesta, pero las noticias de lo que sucedió durante la fiesta se extendieron por toda la academia como un reguero de pólvora. Era tal punto que prácticamente todos sabían lo que había pasado. Actualmente, estaba acostado en mi cama mirando el techo blanco de mi habitación. Perdido en mis propios pensamientos. Pensé que como no participé directamente en la trama principal de la historia, el futuro no cambiaría. Pensé que tenía control total de mis recuerdos, así que decidí aprovecharlos y beneficiarme de ellos sin afectar la trama. Pero estaba equivocado, no importaba cuán pequeño fuera el cambio, una vez que comenzaba, no había forma de detenerlo. De repente, me di cuenta. Un pequeño cambio podía causar cambios masivos en toda la historia. Era como una cadena de dominó. Sin importar cuán pequeña fuera la fuerza, una vez que el primer dominó caía, como una reacción en cadena, todos los dominós se desmoronaban. Fui ingenuo no. Fui arrogante. Debido a mi arrogancia, la trama comenzó a cambiar. De una manera en la que estaba perdiendo el control de la ventaja que tenía como autor. El evento entre Ilaiche y Amanda nunca debió haber ocurrido tan temprano en la novela. De alguna manera, mis acciones habían afectado la novela. A pesar de repetirme a mí mismo que todo iba a estar bien, simplemente me estaba mintiendo a mí mismo. No podía negar algo que sucedió justo ante mis ojos. No podía negar que mi propia existencia había cambiado la trama. Fundamentalmente necesitaba cambiar la forma en que estaba pensando. ¿Pero cómo? ¿Interactúo activamente con los protagonistas o me mantengo en las sombras como antes? Estaba perdido. El sonido de mi teléfono celular sonando me sacó de mis pensamientos. Lo encendí y miré la notificación que apareció. Amanda Stern derrota por sí sola al villano de rango que se había infiltrado en la academia y se hacía pasar por Elijah Turner. Ella había Parece que las noticias ya comenzaban a difundirse fuera de la academia. Durante estos últimos días, Amanda logró consolidarse como una de las genios más destacadas de nuestra generación. Reina de hielo, diosa del arco, asesina de villanos, todo tipo de apodos comenzaron a circular por la academia mientras todos comenzaban a prestar atención a ella. La razón de tanta atención era porque ella derrotó por sí sola a un villano de rango a pesar de estar en las etapas iniciales del rango. Una genio entre genios. Después del incidente, ahora la comparaban con personas como Kevin en términos de talento bruto. Apagué mi teléfono y me di una palmadita en la espalda. Parece que logré cubrir mis huellas bastante bien, ya que no se mencionó nada sobre mí. También parece que Thomas me cubrió, evitando que alguien descubriera que yo fui quien les dio información sobre el incidente. Parece que le debo una. Afortunadamente, aparte de la pequeña brecha, con los hechos apuntando hacia Amanda, mi vida diaria volvió a ser como antes. Bueno, así es como se suponía que debía ser, pero... Después de cambiarme y dirigirme a mi salón de clases, noté dos ojos mirándome fijamente desde el lado izquierdo del salón. Incómodamente sonriendo, saludé ligeramente en dirección a Amanda. Esperaba que ella captara la indirecta y me dejara en paz, pero parecía que mi acción solo aumentaba la intensidad de su mirada. ¿Acaso ella tiene algo en mi contra por ponerla en el centro de atención? Pensé mientras hacía mi mejor esfuerzo por mirar al frente, ignorando su mirada penetrante. Era plausible. Debido a mi acción, ahora todo el mundo estaba prestando atención a ella. Si algo así me hubiera pasado a mí, también tendría algo en mi contra. A veces la fama era más una maldición que una bendición. ¿O acaso ella malinterpretó algo sobre mi fuerza? Ahora que lo pienso. Probablemente ella pensó que yo era alguien que ocultaba su fuerza. No estaba equivocada en eso, pero al mirar hacia atrás en el evento, probablemente tiene una idea equivocada sobre la verdadera magnitud de mis habilidades. Aunque de hecho maté a un villano de rango, muchos factores influyeron en mi derrota. Si ella no lo hubiera distraído con su ataque final desesperado, y si Ilaiche no me hubiera subestimado sumado a mí, y indiferencia del monarca, nunca hubiera podido matar a Ilaiche. Matar a Ilaiche fue algo que muchos factores combinados me ayudaron a lograr. No era algo que pudiera esperar lograr de nuevo. Pero, no hay, ¿qué pasaría si, en este mundo y ahora estoy atrapado con Amanda pensando que soy algún tipo de genio comparable a Kevin?
Esto es honestamente problemático. ¿HM? Mientras lamentaba como Amanda probablemente me malentendió, Melissa, que estaba sentada 3 filas detrás de Amanda, notó su extraño comportamiento y miró en la dirección a la que ella estaba mirando. Pronto sus ojos se detuvieron en mí. Levantando su ceja, Melissa se frotó los ojos un par de veces antes de asegurarse de que Amanda realmente me estaba mirando. Al principio, chasqueó la lengua, luego de repente apareció una sonrisa en su rostro. Instantáneamente sentí una premonición ominosa. Justo ahora, ella hizo su sonrisa característica. La sonrisa señalaba que ella había descubierto algo. ¿Puedo empezar a llorar ya? Por esto no quería interactuar con ella. No solo era una chica sádica que disfrutaba del sufrimiento de los demás, sino que era del tipo que devolvía los agravios multiplicados. Por otro lado, nadie notó la interacción que acaba de ocurrir. Emma y Kevin estaban ocupados hablando con la señorita Donna, y Jin estaba al frente del salón inusualmente callado. Si se llegara a difundir el hecho de que el solitario de la clase interactuó repentinamente con las 2 chicas más hermosas de la academia, podría empezar a planificar mi funeral. La cantidad de admiradores que tienen esas 2 podría llenar 25 campos de fútbol. Era ridículo. Bien, la clase está comenzando, por favor tomen asiento todos. Mirando el reloj y viendo que era hora de que comenzara la clase, Donna despidió a todos los que estaban al frente del salón y se dirigió al podio. Por favor, silencio. Haciendo un gesto para que la clase se callara, Donna levantó ligeramente la palma de la mano. Pronto todos dejaron de hablar. Al ver cómo todos se callaron en cuanto Donna habló, no pude evitar admirarla aún más. El grado de control que tenía sobre la clase era bastante impresionante. Con solo unas pocas palabras y gestos lograba callar a toda la clase. Puede que tenga algo que ver con el arte que practica, pero su carisma natural tampoco se puede ignorar. Tenía este encanto a su alrededor que hacía que cualquier hombre o mujer siguiera lo que ella decía. Hoy seleccionaremos los grupos en los que se dividirán durante nuestro viaje a Holberg. Oh mierda, olvidé que esto iba a pasar. Estaba tan distraído con lo de Amanda que había olvidado por completo que teníamos un viaje de clase en aproximadamente una semana. Sinceramente, no quería ir. Por favor, acérquense al frente de la clase y recojan su boleto. Sin importar mi situación, Donna tomó una caja grande y la puso frente al podio. Llamaré sus nombres uno por uno en orden ascendente. Sacando su lista, Donna continuó. Deben tomar un boleto y ese será su grupo durante la semana que estarán en Holberg. Ahora comencemos. Rango 1, Kevin Bass. Al escuchar su nombre, Kevin se levantó y se dirigió hacia donde estaba Donna. ¿Aquí? Sí, toma un boleto y regresa a tu asiento. Escuchando a Donna, Kevin metió la mano en la caja y tomó un boleto. Instantáneamente, la atención de todos se centró en él. Todos estaban curiosos por saber su número de grupo. Siendo el número 1 en todo el año, si alguien era asignado a su grupo, estaban garantizados los resultados. Esto se demostró varias veces en cosas como la clase virtual y otras actividades grupales, ya que obtuvo el primer lugar en cada una de esas actividades. Al ver la reacción de todos, los menosprecié. ¿Creen que al aprovecharse de Kevin obtendrán una buena calificación? Lamento decirles que esta vez volverán decepcionados, ya que un incidente evitará que él complete lo que debía hacer en Holberg. Mirando su número, Kevin permaneció en silencio por un segundo antes de regresar a su asiento. Para decepción de todos, no mostró qué número de grupo obtuvo. Bueno, esa regla no se aplicaba a mí, que sabía exactamente qué número obtuvo. Su grupo era, grupo 7, y si no me equivoco, Melissa terminaría en el mismo grupo que él. Siguiente, Melissa Hall. Poniéndose de pie, Melissa caminó hacia el podio y tomó un boleto. Echando un vistazo rápido al boleto, Melissa regresó a su asiento. Las miradas eran tan intensas como cuando Kevin subió. Esta vez no era por su habilidad, sino más bien por lo hermosa que era. Siguiente, Jin Orton. Siguiente, Ren Dover. Finalmente. Después de quién sabe cuánto tiempo, por fin había llegado mi turno. Como todos habían obtenido su boleto, la mayoría de la gente me ignoró. A nadie realmente le importaba, así que no sentía ninguna mirada sobre mí. Es lo que quería decir, pero encontré 2 pares de ojos enfocados en mí.
Tratando de ignorarlos lo mejor que pude, mi boca y cejas se contrajeron un par de veces. Sin siquiera mirarme, Donna dijo fríamente. Toma tu boleto y vete. Tratando de ocultar mi amargura ante el tono excesivamente duro de Donna, extendí la mano hacia la caja y tomé un boleto. Tan pronto como mi mano estuvo dentro de la caja, secretamente canalicé algo de mi mana en ella. Aunque Melissa intentó ocultarlo bien, el pequeño hechizo que lanzó dentro de la caja no escapó a mis ojos. Sacando un boleto, regresé a mi asiento. Mientras subía, noté que la cara de Melissa se desmoronaba. Parecía como si hubiera comido mierda. Se sentía genial. Guiñándole el ojo en secreto, me senté de nuevo en mi asiento y procedí a ignorarla. J.E., ¿crees que no sabría lo que estabas tramando? Por favor, soy tu creador. ¿Crees que no sabría acerca de tus trucos insignificantes? Tan pronto como vi su sonrisa maliciosa, supe que estaba tramando algo. Recordando mi novela, deduje prácticamente lo que estaba intentando hacer y rompí el hechizo que colocó dentro de la caja. Probablemente estaba tratando de manipular los boletos para que terminara en un grupo de mierda. Lo más probable es que estuviera tratando de agruparme con Amanda. Como ella notó lo extraño que se comportaba Amanda, debe haber pensado que ella tenía rencor contra mí o algo así, lo cual no estaba equivocada. Lástima para ella, ya sabía lo que estaba intentando hacer y detuve cualquier hechizo que colocó dentro de la caja. Aplaudiendo una vez para llamar la atención de todos, Donna dijo. Bien, ahora que todos han encontrado un grupo, pueden salir de la clase. Justo cuando todos estaban a punto de levantarse para salir de la clase, Donna golpeó su palma con el puño. Ah, una cosa más. Sacando un boleto de la caja, volteó el boleto hacia atrás y dijo. Detrás del boleto encontrarán un número de habitación y una lista de cosas que necesitarán llevar y hacer durante su viaje. Por favor, vayan a la habitación después de salir de la clase y discutan con sus grupos qué tarea harán. Escuchándola y volteando mi boleto, revisé el contenido. Grupo 9. Habitación del grupo A, B, 15. Tarea. Informe detallado sobre cómo se procesan las partes de los monstruos en una fábrica. El informe debe detallar cómo se despoja a los monstruos, se procesan y se convierten en materiales crudos para ser utilizados en la creación de artefactos. Informe detallado sobre las diferentes propiedades de las partes de los monstruos. Desde la densidad hasta el punto de quiebre, elasticidad, etc. Entrevista con el vicedirector de la fábrica y reportar su estrategia económica y lo que los distingue de otras plantas de procesamiento de monstruos. Esta fue parte de la razón por la que no quería ir. La cantidad abrumadora de tareas aburridas que teníamos que hacer me deprimía. Simplemente no era algo que esperaba con ansias. Bien, clase terminada. Terminando con lo que quería decir, Donna empacó sus cosas y salió del salón de clases. Suspirando, me levanté y fui a la habitación a la que se suponía que debía ir para encontrarme con mi grupo. Espero tener un grupo decente. Aunque solo fuera un sueño imposible, un hombre aún podía tener esperanza, ¿verdad? Capítulo 50. Consecuencias, 2. Dentro de un pequeño salón de clases que era del tamaño de un dormitorio, dos personas estaban sentadas frente a frente. De las dos personas, una era una mujer mientras que la otra era un hombre. El hombre tenía la cabeza baja y miraba temerosamente a la mujer, quien lo miraba con las piernas y los brazos cruzados. Su rostro estaba incomparablemente oscuro. Parecía como si estuvieran en un juicio por asesinato y el estudiante varón fuera el acusado. Rompiendo el silencio estaba la mujer cuya voz sonaba extremadamente oscura. Ren. Dover. Hace tiempo, Melissa. Sí, el chico que actualmente estaba siendo perseguido era yo. Sentado frente a Melissa, hice todo lo posible por evitar su mirada. En este momento su rostro estaba sonriendo, pero sus ojos no. Tenía la sensación de que no quería otra cosa más que devorarme. ¿Por qué estaba de mal humor? Mirando mi número y el número de Melissa, unas lágrimas brotaron de mis mejillas. Grupo 9. Mi plan salió mal. ¿Me creerías si te dijera que fue un accidente? ¿Accidente? Por favor, dime a qué te refieres.
Recuerdo haber visto a un insecto guiñándome el ojo durante nuestra clase, o vi mal. Por favor, alguien que me salve. Mirando nerviosamente alrededor de la habitación, mis ojos se detuvieron en una mezcla negra en medio de la mesa. Desesperado, intenté cambiar de tema. ¿Esto es? Esperando mi pregunta, Melissa sonrió deslumbrantemente y dijo: Una nueva poción en la que he estado experimentando. Solo para ti, sin cargo. Entrecerrando los ojos, retrocedí mi silla y pregunté con cautela: ¿qué hace? Cubriendo su boca con la mano, Melissa rió suavemente y dijo: No mucho, aparte de hacerte vomitar docenas de veces y hacerte sentir como si hubieras pasado por el infierno. Lo que hace esta poción aún más especial es que, si tienes la suficiente suerte, existe la posibilidad de que vomites tu propio intestino, matándote al instante. ¿Puedo pasar? Honestamente, me asustó cómo logró decir todo esto con cara seria. Justo cuando estaba desesperando por mi situación, abriendo la puerta, 3 jóvenes orgullosos entraron a la habitación. Mirando alrededor de la habitación, pronto se dieron cuenta de Melissa, quien estaba sentada frente a mí. Instantáneamente, su arrogancia se desinfló un poco. Hola, Melissa Hall. Caminando frente a Melissa, lo que parecía ser el líder del trío se inclinó elegantemente frente a ella. Sus rasgos faciales, que carecían de imperfecciones, acompañados de sus ojos y cejas afilados, le daban un aspecto elegante y sofisticado. Tenía el pelo negro corto y ojos verdes que parecían jades finamente pulidos. Aunque no era extremadamente guapo, su apariencia era suficiente para hacer que cualquier chica se desmayara. Es un honor conocer a Melissa Hall, una de las mujeres más hermosas de nuestra academia y pionera en el campo científico. Haciendo una pausa y arreglando su uniforme, dijo: Mi nombre es Donald Bersen. ¿Quién? Otro extra que pensaba que era la gran cosa. Honestamente, si el chico pudiera leer la mente de Melissa en ese momento, probablemente habría salido corriendo. Sonriendo, Melissa miró al joven frente a ella y dijo: Debe ser el rango 167 Donald Bersen, cuyo padre es un héroe de rango A del gremio Starlight. Tan pronto como Melissa terminó de hablar, Donald enderezó la espalda con orgullo. Mirándome, sonrió con suficiencia. ¿HM? ¿Qué hice? ¿Siquiera te conozco? ¿Está tan orgulloso de que Melissa sepa quién es? Ignorando la sutil acción de Dulend en mi contra, Melissa sonrió y dijo cortésmente: ¿En qué puedo ayudarte? Para mí, parecía que ella estaba diciendo: sé rápido y lárgate, no tengo tiempo para lidiar contigo, pringados, pero tal vez estaba demasiado sesgado. Déjame presentar al resto de las personas antes de continuar. Apartándose, Donald presentó a otro miembro del grupo. Este es el rango 298, Evan Smoke. Parado detrás de Donald, apareció un individuo bastante regordete con cabello pelirrojo y pecas por todo el rostro. Con las manos detrás de la espalda, Evan miraba con altanería alrededor de la habitación. Su comportamiento me recordaba a uno de esos nobles villanos que encontrarías en las novelas. Sonriendo amablemente, Evan se inclinó ligeramente frente a Melissa. Encantado de conocerte, Melissa Hall, he oído hablar de tus destacados logros desde que era muy joven. Había estado esperando ansiosamente el día en que nos encontraríamos y al verte puedo decir con confianza que no hay otra mujer que pueda afirmar con seguridad ser más hermosa que tú. Hablar de adulación excesiva. A diferencia de Donald, yo realmente sabía quién era él. No era alguien importante en sí mismo, era otro extra. Pero esta vez, realmente lo conocía porque recordaba haber escrito sobre él. Apareció en el viaje y desafió arrogantemente a Kevin solo para ser instantáneamente callado. Verdadero extra. Después de que Evan terminó sus presentaciones, Donald se volvió hacia el estudiante restante. Y ella es rank 475, Cassandra Lee. De pie junto a Evan, una joven bastante delgada con el pelo rapado se presentó. Con las manos en los bolsillos de su chaqueta y masticando chicle, miró a Melissa con interés. Tenía 2 piercings en el labio derecho y la nariz, y sus labios, que estaban pintados de negro, junto con sus ojos llenos de sombra de ojos, me recordaron a alguien que estaba en su fase emo. Tenía pulseras de metal negro en el brazo y su uniforme estaba desaliñado. Sonriendo ligeramente,
miró a Melissa y dijo. Un placer conocerte. Saludando a todos, Melissa volvió su atención a Donald. Encantada de conocerte, ¿qué quieres? No mucho, estamos en el mismo grupo, así que quería presentarme y presentar a mis compañeros a ti, que serás parte de nuestro equipo. Como todavía nos queda aproximadamente una semana antes de ir de viaje, pensé que sería una gran idea formar un buen vínculo mientras tanto, jajaja. Riendo ligeramente, Donald, Evan y Cassandra miraron ansiosamente a Melissa. Suspiró. ¿Cómo puedes ser más obvio? Si querías pasar tiempo con Melissa, podrías haberlo dicho desde el principio. ¿Por qué pasar por todo este sinsentido? Al notar mi reacción, Donald dejó de reír y dijo melancólicamente. ¿Qué tiene de gracioso? Rodando los ojos ante su muestra de inmadurez, dije. Queda una semana antes del viaje y planeas hacer amigos en lugar de simplemente asignar nuestras tareas. Molesto por mi respuesta, Donald finalmente reconoció mi presencia al preguntar. ¿Quién eres tú? Rank 1750 Rendover. Instantáneamente toda la habitación se llenó de risas y burlas. Jajaja, rango 1750 y te atreves a hablarme así? Jajaja, pensar que alguien tan bajo en rango existe. Apuesto a que en términos de hablar tonterías, su rango está entre los 3 primeros de todo el año, no de la academia. Rodando los ojos ante ellos, dije. ¿Cómo es posible que no solo haya una persona ilusa aquí, sino 3? ¡Qué decepción! Instantáneamente la habitación se volvió silenciosa. Los rostros de Donald y los otros dos se desmoronaron al instante. Después de una breve pausa y de procesar lo que acababa de decir, Donald gritó. ¿Qué? Invocando su lanza desde su espacio dimensional, Donald la agarró y apuntó su afilada punta hacia mí. Un resplandor azul apareció alrededor de su cuerpo. Cierra esa boca endeble antes de que te corte la lengua con mis habilidades y talentos superiores, que alguien como tú nunca podría esperar tener. Al ver que sacaba su lanza, invocando mi espada desde mi pulsera, la agarré y un resplandor blanco comenzó a aparecer alrededor de mi cuerpo mientras le respondía. No, tú cierra la boca. ¿Qué más obvio puedes ser de que eres un villano de tercera categoría con tus citas de tercera categoría? Mirándome con odio y apretando los dientes, Donald fingió golpearme con su lanza, pero ni siquiera me inmuté. Al ver que su finta fue descubierta, Donald apretó aún más los dientes. Al ver su reacción, sonreí triunfante y levanté mi dedo medio hacia él. ¿Quieres apostar a que ni siquiera necesito levantar un dedo antes de poder decapitar esa cabeza inútil tuya? Maldito. Finalmente, después de escuchar mi comentario, Donald se preparó para apuñalarme de verdad. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un suspiro molesto que venía desde detrás de él. ¿Es divertido perder el tiempo así? Sentada en la mesa, Melissa cubrió su rostro con las manos. ¿Melissa? Deteniéndose, Donald y los demás miraron a Melissa, quien parecía estar de muy mal humor. ¿Por qué están actuando como niños? Pero él empezó primero. Regañando a él, Melissa miró a Donald con total disgusto. ¿Qué? ¿Eres algún tipo de niño? ¿Él empezó esto? ¿Él empezó aquello? ¿Sabes cuánto me importa eso? Levantando la mano, hizo un gesto de O con los dedos y dijo. Absolutamente nada. Siendo reprendidos por Melissa, los demás bajaron la cabeza avergonzados. Si fuera alguien más, probablemente habrían contraatacado, pero como era Melissa, solo podían aguantarlo. Cada vez que alguien intentaba hablar, Melissa los miraba fijamente, callándolos al instante. Chasqueando la lengua, Melissa continuó. Dejen de mover esas bocas inútiles y hagan el trabajo. Nos pidieron hablar sobre nuestro trabajo. Venía con la expectativa de que las personas de mi grupo fueran humanos normales, pero parece que me emparejaron con un montón de gallinas inútiles y bufones que solo pueden bailar alrededor y hablar sin parar. Francamente, cállate. Tu mera existencia me molesta. Pero. Levantando la mano para que dejen de hablar, Melissa los miró fijamente y dijo. No quiero escucharlo. Si quieres hacerme un favor, simplemente deja de respirar. Serás mucho más útil entonces. J.E. Al ver las miradas derrotadas del trío,
no pude evitar reír ligeramente. La karma los golpeó bien. ¿Y tú, por qué estás sonriendo? ¿HM? Sí, tú eres el más inútil de todos y aún te atreves a disfrutar esto como si fuera algún tipo de espectáculo. Perro. Cállate y sigue su ejemplo, deja de respirar. Callándome, no me atreví a decir ni una palabra. Estaba bastante seguro de que ella se dio cuenta de que me estaba burlando de ellos desde el principio, y por eso me miraba con más intensidad. Girando la cabeza hacia la derecha, lo primero que llamó mi atención fue el trío sonriendo en mi dirección. Aparentemente disfrutando de mi situación. Entrecerrando los ojos hacia ellos, me hice una nota mental. Parece que 3 nombres más se agregarán a mi larga lista de personas a las que debo golpear. Solo espera. Definitivamente haré que esas sonrisas se conviertan en muecas. Suspiro, está bien, terminemos con esto. Al ver que todos comenzaban a volverse más obedientes, Melissa se sentó en su asiento, cruzó las piernas y revisó las tareas que se suponía que debíamos hacer. Cabe destacar que ella era la única sentada, mientras que el resto de nosotros seguíamos de pie con la espalda recta, sin atrevernos a decir una sola palabra. Tú y tú serán responsables de la primera tarea. Señalando a Cassandra y Evan, Melissa habló apáticamente mientras asignaba su tarea sin importarle su opinión. Tú y tú serán responsables de la segunda tarea, mientras que yo haré la tercera tarea sola. Mirando a mi izquierda, mis ojos se encontraron con los de Donald. Nuestros ojos gritaban enilocos, pero solo fingimos sonreírnos amigablemente. Los grupos eran Cassandra y Evan para la tarea 1, yo y Donald para la tarea 2, y Melissa para la tarea 3. Tenía muchas ganas de reprender, pero no me atreví. Estoy seguro de que Donald compartía el mismo sentimiento que yo, pero ambos teníamos demasiado miedo de Melissa como para atrevernos a expresar nuestros pensamientos. Bien, ya he perdido suficiente tiempo cuidando de todos ustedes. Me voy ahora, tengo cosas mejores que hacer. Tirando el boleto del grupo, Melissa se levantó y salió de la habitación. Justo después de ella, todos los demás salieron de la habitación, incluyéndome a mí. Mirando el cielo que ahora se oscurecía, dejé escapar un suspiro exhausto. Esto iba a ser un viaje largo. Capítulo 51, Víspera del viaje, 1. Antes del primer cataclismo, la ciencia dictaba las leyes naturales del mundo. Fenómenos como la creación del universo, la extinción de los dinosaurios, el ciclo de vida de los planetas, todo se explicaba mediante el uso de la ciencia. Sin embargo, tan pronto como la magia llegó al mundo, cosas que la ciencia dictaba como imposibles se volvieron posibles. Invocar bolas de fuego, partir montañas, volverse invisible, correr a velocidades que el ojo humano no podía ver. A pesar de que los científicos intentaron desesperadamente entenderlo, no pudieron explicar tales fenómenos. Los estándares del mundo cambiaron. Lo que creíamos saber tuvo que ser revisado. Eso se debió a la existencia de un nuevo índice. La magia. En 2015, Dmitry Morlov, un científico de ascendencia rusa, propuso una nueva rama científica llamada magia. La magia solía ser una palabra para describir trucos insignificantes que engañaban a los ojos humanos, pero ahora Dmitry Morlov propuso que se convirtiera en una nueva rama científica que se encontrara junto a la física, la química y la biología. Al principio, todas las principales autoridades políticas estaban en desacuerdo. ¿Cómo podrían cambiar de repente el sistema que habían estado utilizando durante siglos? Pensaban que con el tiempo podrían incorporar la existencia de la magia en los estándares científicos actuales. Pero a medida que pasaba el tiempo y la gente aprendía más sobre la magia, su ideología cambió y finalmente en 2032 la magia fue aprobada como una nueva rama científica. ¿Investigación mágica? Este era el nombre de la clase a la que me dirigía actualmente. También era la clase que enseñaba el profesor asistente Gilbert von Desteroy. El secreto líder del grupo, supremaquista de sangre, que dominaba la academia junto con los otros 2 grupos principales, Noblesse y Espada del Imperio. A pesar de que había muchas facciones dentro de la academia, supremaquista de sangre, Noblesse y Espada del Imperio, eran los que tenían más influencia y miembros. La facción Noblesse tenía un concepto similar al supremaquista de sangre en el sentido de que solo aceptaban a personas con ciertos estatus. Sin embargo, a diferencia de ellos, no eran tan radicales.
No despreciaban a las personas solo por su linaje y riqueza. La mayoría de los miembros de Noblesse ni siquiera podían elegir unirse a la facción, ya que eso se decidía de antemano por sus padres. Emma y Melissa también fueron obligadas a unirse debido a la influencia de sus padres. Si todo iba según el argumento, durante el último mes de su segundo año, ambas serían elegidas como líderes de la facción. Por último, estaba Espada del Imperio. A diferencia de las otras facciones principales, Espada del Imperio no seleccionaba a sus miembros en función de su linaje o estatus. Solo se enfocaban en la fuerza individual. Para ingresar, debías demostrar que eras digno de llevar su nombre. Como tal, el requisito para unirse a la facción era derrotar a un miembro senior. Solo al demostrar tu fuerza podías ingresar a la facción. Los rangos dentro de la facción también se determinaban por la fuerza, siendo el líder de la facción el actual rango 1 del tercer año. Esas eran las tres facciones principales y, afortunadamente para mí, logré evitar llamar su atención, lo que me permitió tener una vida bastante despreocupada. A pesar de que pertenecer a una facción tenía muchas ventajas, también conllevaba muchas desventajas. Principalmente el hecho de que tenías menos tiempo para ti mismo. Debido a que estaba bastante rezagado en comparación con el resto de los protagonistas cuando reencarné en este mundo, necesitaba todo el tiempo que pudiera para entrenarme y poder alcanzarlos. Debido a lo talentosos que eran, alcanzarlos no iba a ser una tarea fácil. Había pasado 1 mes y medio desde que reencarné en este mundo y ni siquiera estaba cerca de superar a Emma, cuyo rango era actualmente, y mucho menos a Kevin, el protagonista principal, cuyo rango estaba al borde de. En resumen, no tenía tiempo que perder en política oculta. Afortunadamente, como si Dios hubiera escuchado mi oración, ahora que se descubrió que Ilaiche era un villano, mi electiva se suspendió indefinidamente, lo que me dio más tiempo para entrenar. Con las pociones que Melissa me hizo, mi velocidad de entrenamiento ha aumentado considerablemente. Si las cosas seguían a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara el rango. Silbando felizmente, me dirigí a mi clase de buen humor. Sin embargo, mi buen humor solo duró 1 segundo porque tan pronto como salí de mi dormitorio, vi algo que no quería ver. No muy lejos de donde estaba parado, pude ver a estudiantes de primer y segundo año mirándose con odio. Algunos incluso estaban a punto de recurrir a la violencia física. Si no fuera por sus amigos que los detenían, ya se habría desatado una pelea. Los conflictos dentro de la academia estaban empezando a salir de control. Había llegado al punto en que incluso los espectadores inocentes estaban empezando a ser arrastrados al conflicto. Ya no podía caminar sin preocuparme por mi seguridad. Con el respaldo de su padre, Fabián logró ocultar su participación en los conflictos, evitando que los profesores descubrieran lo que realmente estaba sucediendo. El objetivo de Fabián con estos conflictos era simple: crear el mayor caos posible. Hacer que los profesores se centren en los conflictos dentro de la academia en lugar de en Emma. Todo estaba sucediendo según lo planeado. Lo único bueno de esta situación era que todo estaba sucediendo como yo predije. No hubo cambios en este escenario, lo que me permitió quitarme un peso de encima. Mientras la trama no cambiara, aún podía aprovechar el hecho de que conocía el futuro. Si la trama más o menos seguía siendo la misma, podía tener algo de tranquilidad. Llegué a mi clase y me senté en mi asiento habitual y esperé a que el profesor asistente, Gilbert, comenzara la conferencia. Como aún no era profesor, solo podía ser llamado profesor asistente. La clase estaba inusualmente animada hoy, con algunos estudiantes hombres y mujeres emocionados por la próxima clase. La razón principal de su emoción era la persona que les iba a enseñar hoy. Mirando ansiosamente al frente de la clase, los ojos de todos se detuvieron en un joven con cabello rubio sucio. Tenía un aire noble que lo hacía parecer un aristócrata de tiempos antiguos y sus rasgos relativamente guapos hacían que algunas chicas en la clase se sonrojaran. Gilbert von Desteroy. No solo era extremadamente talentoso y logró convertirse en profesor asistente a la tierna edad de 22 años, sino que también era hijo del héroe de rango 3, Dios del Trueno, Maximus von Desteroy, uno de los 7 jefes de la Unión. Parado frente al podio, Gilbert ordenó algunos papeles en sus manos. Parecía muy serio y aunque algunos estudiantes querían acercarse a él, los alejó rápidamente. A las 5 en punto, levantó la vista y comenzó a hablar. Bienvenidos a la investigación mágica.
Nuestro curso se centrará principalmente en la mana y en qué consiste. También veremos cómo la mana de la atmósfera circula alrededor de nuestro cuerpo mientras hablamos. Lo que nos permite usar poderes sobrenaturales y cómo nos ha afectado en nuestra vida diaria. A medida que comenzó a hablar, todos en la clase prestaron mucha atención a sus palabras. No era por su influencia, sino más bien por lo importante que era esta clase. Para los futuros héroes, esta clase era extremadamente importante. No solo enseñaba los conceptos básicos de cómo funcionaba la mana, sino que también ayudaba a los estudiantes a comprender mejor sus poderes. La mana no es más que un conjunto de elementos: fuego, agua, tierra, viento, luz, oscuridad, y así sucesivamente. La mana es esencialmente un paquete que contiene todos los elementos, y a esos elementos los llamamos Scions. Mirando alrededor de la clase para asegurarse de que todos entendieran, Gilbert continuó. Es bastante simple. Cuando usamos mana, en realidad estamos usando los Scions dentro del paquete mana para satisfacer nuestras necesidades. Tomemos como ejemplo invocar una bola de fuego. Extendiendo su mano hacia adelante, una ola de calor se extendió por el aula mientras una gran bola de fuego que parecía un sol apareció en la palma de Gilbert. Para hacer esto, todo lo que hice fue canalizar la mana dentro de mi cuerpo y visualizar una bola de fuego. Pero, ¿cómo es que simplemente canalizar mana crea una bola de fuego? Mirando la gran bola de fuego en la mano de Gilbert, cada estudiante esperaba ansiosamente sus próximas palabras. Ellos también estaban curiosos. Desde pequeños, a la mayoría de los estudiantes se les enseñó cómo canalizar mana sin saber realmente la razón detrás de sus acciones. Era como aprender a respirar pero sin saber por qué estaban respirando. Todos querían saber. Sonriendo ante el entusiasmo de todos, Gilbert continuó. En realidad, lo que estás haciendo es simplemente estimular el sion de fuego dentro del conjunto de mana para que puedas materializar fuego como acabo de hacer. La mana sigue la teoría onda-partícula, lo que significa que se comporta de manera similar tanto a partículas como a ondas. Cuando usamos mana. Mientras continuaba su demostración, al igual que los demás, no pude evitar quedar cautivado por sus explicaciones. Aunque era una persona absolutamente despreciable, tenía que decirlo, era un profesor realmente bueno. Su voz era clara y agradable, y no dejaba ningún detalle fuera al explicar el contenido de la clase. Incluso para alguien como yo que solo llevaba un mes y medio en este mundo, la conferencia era fácil de entender. Aunque no era un mago, esta conferencia todavía era muy útil para mí. Aunque no lo parezca, utilicé mana cuando practiqué el estilo Kaki. Tal como explicó el profesor, el mana era simplemente un conjunto de Psions que representaban diferentes elementos, y para mi esgrima, el sion principal que utilizaba era el sion del viento. Pude lograr un grado tan alto de velocidad porque el estilo Kaki utilizaba Psions del viento para sinergizar con el movimiento de mi espada, permitiéndole alcanzar velocidades que el ojo desnudo no podía ver. El gran maestro Kaki había estipulado que en la cúspide del estilo Kaki, el sion del viento ya no era el sion principal que se utilizaba, sino que era en realidad el sion de la luz. Él creía que solo al usar Psions de luz alguien alcanzaba el reino de la perfección del estilo Kaki. Todavía estaba muy lejos de ese nivel, pero al menos tenía una mejor idea de qué hacer durante el entrenamiento. Mientras Gilbert continuaba su conferencia, alguien levantó la mano de la nada. ¿Sí? Haciendo una pausa y mirando hacia arriba, los ojos de Gilbert se dirigieron hacia el estudiante que acababa de levantar la mano. Al ver que había captado la atención del profesor, un individuo extremadamente guapo con ojos rojos y cabello negro se puso de pie y habló. Profesor, si lo que dijo es cierto, ¿por qué no podemos separar los Psions individualmente para poder usar los hechizos de manera más eficiente? Instantáneamente, la clase se quedó en silencio. Pronto, Kevin se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Algunos fruncían el ceño, otros se reían y otros se burlaban de él. Incluso Gilbert no pudo evitar soltar una pequeña risa. Ahora, tranquilos todos. Es normal que él no sepa esto considerando que acaba de ingresar a la academia. Sin ocultar su desdén, Gilbert continuó. Aunque me sorprende que no lo sepas, Kevin, permíteme explicártelo. La razón por la cual los siones están agrupados y no son separados es debido a la ley de conservación de energía. Un sion individual simplemente se desintegraría en el aire porque es inestable.
Solo cuando está con los otros siones puede mantenerse estable. Mientras Gilbert le daba una conferencia a Kevin, yo ya había dejado de prestar atención. Estaba sumido en mis propios pensamientos. Durante las últimas 2 semanas, había estado atrapado en el umbral del pequeño reino de maestría del estilo Kaki. No importaba cuánto entrenara, no podía dar ese salto al siguiente nivel en mi entrenamiento con la espada. Pero después de escuchar la conferencia de Gilbert, finalmente lo entendí. La clave de por qué no podía romper hacia el siguiente reino de maestría de la espada. Science. Capítulo 52, Víspera del viaje, 2. Dentro de un dormitorio poco iluminado, un niño soltó un largo suspiro mientras estaba sentado con las piernas cruzadas. Un resplandor blanco pulsaba alrededor de su cuerpo, aumentando y disminuyendo constantemente. Centrando mi mente, intenté sentir el maná a mi alrededor. Después de haber escuchado la conferencia de Gilbert, logré comprender la clave que me faltaba para superar mi obstáculo. Control de maná. Necesitaba tener un mejor control de mi maná. Más precisamente, necesitaba tener un mejor control de los Psaiyans de viento. Dado que el estilo Kaki requería que canalizara los Psaiyans de viento de manera que se envolvieran alrededor de mi espada para impulsarla hacia adelante, necesitaba comprenderlos y controlarlos mejor. Al tener un mejor control de los Psaiyans de viento, no solo sería más eficiente, sino que también podría aumentar la velocidad de movimiento de mi espada. Igualando mi respiración, me enfoqué por completo en mi entorno. Lentamente sentí el maná circulando a mi alrededor. Cuanto más me concentraba, más me sentía como si estuviera debajo del mar, rodeado de agua. Se sentía infinito. Inhalando profundamente, canalicé el maná a mi alrededor hacia mi cuerpo. Lentamente, el resplandor blanco a mi alrededor aumentó, extendiéndose desde mi cuerpo. Cerrando los ojos, me enfoqué en comprender los conceptos del viento. ¿Qué era el viento? El viento se refiere al movimiento de los gases desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Alta presión. Baja presión. Lentamente, el resplandor blanco a mi alrededor se intensificó. Después de un par de minutos, abrí bruscamente los ojos y alcancé la espada que estaba junto a mí. Poniéndome de pie, adopté mi postura de espada y me enfoqué por completo en lo que tenía delante de mí. El mundo a mi alrededor desapareció y lo único que quedó fue un mundo blanco vacío conmigo en el centro. El segundo movimiento del estilo Kaki, corte de división del horizonte. Suua. Como un rayo, una brillante luz blanca envolvió la habitación. Desapareció tan rápido como llegó. Instantáneo. Al abrir los ojos, una sonrisa satisfecha apareció en mi rostro, aunque no duró mucho, ya que una larga cicatriz horizontal apareció en la pared. Maldición. Apresurándome hacia la pared que acababa de cortar con mi espada, tracé mi dedo a lo largo de la larga cicatriz horizontal que dejé en la pared. Al sentir lo profunda que era, no pude evitar maldecir en voz alta. Ahí se fueron un par de miles de Maldición. Originalmente, se suponía que debía ir al campo de entrenamiento para practicar, pero como necesitaba ocultar el hecho de que practico un módulo de 5 estrellas, me quedé con la única opción de practicar en mi habitación. El alboroto de mi avance habría sido demasiado grande. Además, con todas las cámaras instaladas, era imposible ocultar lo que estaba haciendo. Al final, solo pude lamentar el hecho de no tener mi propio campo de entrenamiento personal. Sacudiendo la cabeza, me dejé caer de nuevo en el suelo mientras finas gotas de sudor caían de mi frente. Riendo amargamente, miré mi estado. Nombre, Ren Dover. Rango, F. Fuerza, F. Agilidad, F. Resistencia, F. Inteligencia, F. Capacidad de maná, F. Suerte, E. Encanto, G. Profesión, nivel 2 de esgrima. El grado de comprensión de la espada ha evolucionado al siguiente nivel. El usuario encontrará más fácil entender conceptos que antes eran más difíciles de comprender. Manual de Artes Marciales, estilo Keiki, Reino Menor de Maestría. Arte de la espada creado por el gran maestro Toshimoto Keiki. Un módulo de 5 estrellas que se enfoca principalmente en alcanzar el pináculo de la esgrima y la velocidad. Al dominarlo,
El arte de la espada se vuelve tan rápido que antes de que un oponente pueda siquiera pensar en su próximo movimiento, sus cabezas ya estarían rodando por el suelo. Habilidades. G. Indiferencia del monarca. Una habilidad que permite a los usuarios borrar todas las emociones y actuar como un monarca supremo que solo calcula la mejor opción sin importar las circunstancias. Al mirar mis estadísticas, mis cejas se movieron involuntariamente debido a la negativa de uno de los atributos a aumentar. Por otro lado, finalmente había logrado alcanzar el rango. Originalmente pensé que aún necesitaba un par de semanas o un mes antes de ascender al rango, pero parece que mi avance también me ayudó a aumentar mis estadísticas. Otro factor que contribuyó a mi repentino ascenso de rango fue probablemente las pociones de Melissa. Dado que fueron hechas por ella, la calidad probablemente estaba en el extremo superior del espectro en comparación con lo que se vendía en el mercado. Esto probablemente contribuyó a mi repentino aumento de rango. Ahora podía decir con orgullo que estaba al menos dentro de los primeros 150, si no los primeros 100, de nuestro año. Aunque aún no estaba en los primeros puestos, poco a poco me estaba acercando a los demás. No importaba cuánto tiempo tomara, todo lo que necesitaba saber era que lo estaba logrando lentamente. Algún día, lentamente pero seguramente, me volvería lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío que enfrentara. No quería ser indefenso nuevamente como cuando estaba en el calabozo. Al mirar mi ventana de estado, no pude evitar notar que mi habilidad con la espada había subido a nivel 2. A medida que aumentaba mi comprensión de la espada, también lo hacía mi profesión. Cuanto más alto era el nivel de la profesión, más comprensión tenía de ella. Además, cuanto más aumentaba mi nivel de profesión, más fácil era entender problemas que antes parecían desalentadores. Era como si mi comprensión se hubiera incrementado. Con mi nuevo conocimiento, instantáneamente pude encontrar las fallas en mi estilo de lucha actual. A pesar de lo bueno que era el estilo Kaki, actualmente era demasiado débil para manejarlo. Al recordar mis peleas anteriores, recordé que siempre me encontraba en apuros después de no poder derrotar a mi oponente con mi primer golpe. Solo sabía atacar, pero no defenderme. Una vez que atacaba, perdía demasiado tiempo tratando de recuperar mi postura. Debido a que aún era un novato con el estilo Kaki, perdía demasiado tiempo haciendo la transición de una postura a otra, esto a su vez permitía al enemigo recuperar su orientación, eliminando por completo el elemento sorpresa. Además, por mi experiencia, descubrí que durante el tiempo en que cambiaba de postura, básicamente era indefenso. Necesitaba algo que creara sinergia con el estilo Kaki. Algo que me diera tiempo para recuperar mi postura. Mi primer pensamiento fue obviamente adquirir otra habilidad, pero considerando lo costosas y raras que eran, solo pude descartar tal pensamiento. Mi siguiente pensamiento fue si debería comprar un artefacto. Si compraba un artefacto que creara un escudo a mi alrededor después de cada ataque, podría resolver fácilmente mi problema, pero al final, al igual que con las habilidades, no podía permitírmelo. A pesar de que tenía 6 millones de U conmigo, no era ni de cerca suficiente para comprar un artefacto que cumpliera con mis requisitos precisos. Al final, me quedé con una opción. Aprender otro arte de espada. Este probablemente era el método más fácil y apropiado. Había más de una razón por la cual esta era la elección más apropiada, pero la más importante de todas era que necesitaba urgentemente un arte de espada que pudiera usar en ausencia del estilo Kaki. Por razones obvias, si se llegara a difundir que poseía un manual de 5 estrellas, tendría que despedirme de mi vida diaria, ya que sería perseguido por bastardos codiciosos de izquierda a derecha. Estaba bien si solo me estaban apuntando a mí, pero como tenía padres, cada una de mis acciones también debía considerarlos a ellos en la imagen. Ya no estaba solo. Pensando hasta aquí, sabía que tenía que ocultar mi verdadero arte de espada, y qué mejor manera de ocultar ese hecho que practicando otro. De esta manera, podría ocultar mejor mi fuerza de la vista de todos. Cuantos menos vacíos legales, mejor. Además, si elegía un arte de espada orientado a la defensa y si podía usarlo junto con el estilo Kaki, mi fuerza aumentaría aún más. Simplemente era un ganar-ganar. Ahora solo tenía que encontrar el arte de espada adecuado. Se me vinieron a la mente un par de ellos, pero eran demasiado difíciles de conseguir o demasiado caros. La academia también los proporcionaba, pero tenías que tener una cierta cantidad de méritos para poder usarlos. Actualmente no tenía ninguno.
Después de mucho tiempo intentando exprimirme el cerebro con este problema, decidí dejarlo para más tarde. Eventualmente se me ocurriría. No tenía sentido tratar de pensar en la solución a un problema en mis circunstancias actuales. Ya estaba agotado de romper barreras. No tenía sentido pensar cuando mi capacidad cerebral estaba en su límite. Eventualmente se me ocurriría. Acostado en mi cama, tomé el misterioso libro rojo que había recibido en el paquete que mi mamá me había enviado. Las cosas han estado tranquilas en el lado de Kevin. Nada especialmente emocionante sucedió aparte del pequeño conflicto que tuvo con Gilbert al final de la lección. Estaba demasiado inmerso en mi propia iluminación como para presenciar el conflicto. Pero lo que esencialmente sucedió fue que Kevin y Gilbert tuvieron una disputa verbal al final de la clase. Fue un intercambio de golpes. No escaló a una pelea a gran escala, pero ciertamente aumentó la enemistad entre los dos. Especialmente Gilbert, quien ya odiaba a Kevin con pasión. Hojeando el libro y viendo que no había nada especialmente emocionante, cerré el libro en mis manos y me preparé para dormir. En cuanto al libro, una cosa más que descubrí sobre él fue que no se podía guardar dentro de un espacio dimensional. Esto fue una decepción porque significaba que básicamente tendría que llevarlo conmigo a todas partes a partir de ahora. Aunque no usaba mucho el libro, si la situación lo requería, siempre estaba listo para aprovechar sus propiedades alternativas futuras. Pero hasta ahora solo usaba el libro para ver cómo Kevin y la historia estaban progresando. Simplemente no había necesidad de usarlo hasta ahora. Quiero decir, aunque hubo algunos contratiempos aquí y allá, la trama estaba avanzando como debería ser, y como Kevin todavía no tenía conflictos importantes, realmente no sentía la necesidad de usarlo. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dormir, se escuchó el sonido de mi timbre. ¿HM? ¿Quién podría ser? Sentado en mi cama, miré en dirección a la puerta confundido. No recuerdo haber pedido nada. Frunciendo el ceño, intenté recordar si tenía algún compromiso previo, pero pronto negué con la cabeza. No esperaba ningún paquete ni esperaba a alguien. ¿Tal vez mis padres pidieron algo para mí? Pero no recuerdo que mencionaran algo al respecto. Un sinfín de preguntas entraron en mi mente mientras me dirigía hacia la puerta. Al final, porque estaba demasiado cansado, no le di importancia y abrí la puerta. No era lo suficientemente popular como para que alguien me buscara activamente. ¿En qué puedo ayudar? A mitad de mi frase, me quedé congelado. Frente a mí se encontraba una joven increíblemente hermosa con cabello negro brillante que caía suavemente hasta su cintura. Sus ojos negros y cristalinos me miraban directamente y aunque no era tan alta como yo, podíamos vernos a la misma altura. Después de un momento de pausa, ella dijo: ¿Puedo entrar? No salieron palabras de mi boca. Estaba tan sorprendido en ese momento que simplemente me quedé parado sin decir nada. Me pilló totalmente desprevenido. Inclinando la cabeza hacia un lado y viendo el estado en el que me encontraba, la joven sin esperar a que respondiera entró en mi habitación. Era evidente que tal situación estaba dentro de sus expectativas. El sonido de la puerta cerrándose me sacó de mi ensimismamiento mientras la joven entraba a mi habitación. Al voltear, una expresión complicada apareció en mi rostro. ¿Por qué Amanda de repente aparecería en mi habitación?